Los músculos de la pierna están inervados por las dos ramas terminales del nervio ciático. Una vez que el ciático a nivel del hueco popliteo se divide en nervio ciático popliteo interno o nervio tibial, desciende a la región posterior de la pierna, inerva los músculos posteriores de la pierna y da inervación a los músculos de la planta del pie a través de sus dos ramas terminales, que son el nervio plantar medial y plantar lateral. La otra rama del ciático a nivel del hueco popliteo es el nervio ciático popliteo interno, que este se dirige a la región anterior y externa de la pierna, llamado también nervio peroneo común o ciático popliteo externo. Los músculos de la pierna están organizados en tres grupos: el grupo anterior, el grupo lateral y el grupo posterior. En el grupo anterior tenemos al músculo tibial anterior, al músculo extensor largo de los dedos o extensor común de los dedos, al músculo extensor largo del dedo gordo y al músculo peroneo anterior. Estos músculos son, por su acción, extensores del pie. Esta acción también se conoce como flexión dorsal del pie. Algunos de ellos son inversores del pie y otros son eversores del pie. Todos son inervados por el nervio tibial anterior, conocido también como nervio peroneo profundo. En la región lateral tenemos a dos músculos, el músculo peroneo lateral largo y el músculo peroneo lateral corto. Estos están inervados por el nervio peroneo superficial, llamado también nervio músculo cutáneo, y la acción de ellos es que participan en la flexión plantar del pie y realizan eversión del pie. Estos músculos se ubican entre el tabique intermuscular anterior y el tabique intermuscular posterior en la zona lateral de la pierna. En la región posterior, los músculos están organizados en dos subgrupos: músculos superficiales y músculos profundos. Forman parte de los músculos superficiales el tríceps sural y el músculo plantar delgado. Como su nombre lo dice, el tríceps sural está compuesto por tres músculos: el músculo sóleo y los dos músculos gemelos, llamados también gastrocnemio. Los músculos gemelos se conocen como gemelo lateral y gemelo medial. Cubiertos por los músculos superficiales encontramos a los músculos profundos, donde se describen el músculo popliteo, el músculo tibial posterior, el músculo flexor largo de los dedos o flexor común de los dedos y el músculo flexor largo del dedo gordo. Como vemos, estos músculos son flexores plantares del pie, que esto significa que estando el pie en el aire, al realizar la flexión plantar, la planta del pie se aproxima al suelo. Esa es la flexión plantar. Están inervados por el nervio ciático popliteo interno, llamado también nervio tibial o nervio tibial posterior. Pasaremos a describir estos músculos. En la región anterior tenemos al músculo tibial anterior. Aquí estamos observando que se origina del cóndilo lateral de la tibia, se origina también de los 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia. Su tendón de inserción pasa por debajo del retináculo el retináculo anterior del tarso y se dirige al arco interno del pie a insertarse a la cuña medial, a la cara medial de la cuña medial y a la cara medial de la base del primer metatarsiano. Este músculo realiza extensión del pie, conocido también esta acción como flexión dorsal del pie o dorsiflexión del pie, y participa también en la inversión del pie. Está inervado, como el resto de los músculos de este grupo, por el nervio tibial anterior o peroneo profundo. El músculo
extensor largo de los dedos. Este se origina de el cóndilo lateral de la tibia, se origina de la cara anterior del cuerpo del peroné y de la membrana interósea. Su tendón de inserción, el tendón de inserción de este músculo, al descender al dorso del pie, se divide en 4 tendones que se dirigen a los 4 últimos dedos, del segundo al quinto dedo. En el dorso del pie, cada tendón, al abordar el dedo que le corresponde, se divide en 3 fascículos. Un fascículo central que se inserta en la base de la falange media y 2 fascículos laterales que se insertan en la base de la falange distal. El músculo extensor largo, el dedo gordo, se origina de la cara anterior, en el tercio medio de la cara anterior de la diáfisis del peroné y en la membrana interósea. El tendón de inserción del extensor largo, el dedo gordo, en el tercio medio de la pierna, pasa en el espacio que existe entre el extensor largo de los dedos y el tendón de inserción del tibial anterior. Aborda el dorso del pie, se dirige al dedo gordo y termina insertándose en la base de la falange distal del dedo gordo. El músculo peroneo anterior es un músculo inconstante, a veces no existe. Este músculo peroneo anterior se origina del tercio inferior de la cara anterior del peroné y su tendón de inserción se inserta en la base del quinto metatarsiano, en el proceso estiloideo de la base del quinto metatarsiano. Este músculo participa en la flexión dorsal del pie y está inervado por el nervio tibial anterior o peroneo profundo, al igual que el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los dedos, que también están inervados por el mismo nervio, el nervio tibial anterior o peroneo profundo. Estos son los músculos de la región anterior. Los músculos de la región lateral son los músculos peroneo lateral largo, que es el más superficial, y por debajo de él está el músculo peroneo lateral corto. Observemos que los tendones de inserción de estos dos músculos que vamos a describir pasan por detrás del maléolo peroneo al dirigirse a su inserción en el esqueleto del pie. El peroneo lateral largo se origina en el cóndilo lateral de la tibia, en la cabeza del peroné y en los 2 tercios superiores de la cara lateral del cuerpo del peroné. Su tendón de inserción desciende por detrás del maléolo peroneo, luego recorre el surco del cuboide en la planta del pie, en la cara plantar del hueso cuboide, y termina insertándose en la superficie lateral de la cuña medial y en la superficie o cara lateral de la base del primer metatarsiano. Los invito a que revisen la inserción del músculo tibial anterior. Al final debemos de concluir que tanto el músculo tibial anterior como el peroneo lateral largo se fijan en la cuña medial y la base del primer metatarsiano. La acción del peroneo lateral largo es flexor plantar del pie y su acción principal es eversión del pie. La eversión del pie es el movimiento en el que la planta del pie se dirige hacia afuera. La inervación de este músculo
es por el nervio peroneo superficial o nervio músculo cutáneo, que es rama del nervio ciático popliteo externo o peroneo común, nervio peroneo común. El músculo peroneo lateral corto está cubierto por el peroneo lateral largo. Se origina en los 2/3 inferiores de la cara lateral del cuerpo del peroneo o fíbula. Su tendón de inserción acompaña al tendón de inserción del peroneo lateral largo por detrás del maléolo peroneo y termina insertándose, al igual que el músculo peroneo anterior, en la base del quinto metatarsiano. Aquí estamos observando, este es el tendón del músculo peroneo anterior que describimos en la región anterior de la pierna, y aquí vemos el tendón del peroneo lateral corto, y los dos se insertan en la base del quinto metatarsiano. La acción del peroneo lateral corto es eversor del pie y está inervado por el nervio peroneo superficial o nervio musculocutáneo. Los músculos posteriores, en esta imagen se observa el tríceps en la pantorrilla, el tríceps sural. Aquí estamos observando al músculo gemelo lateral y debajo de él al músculo sóleo. Podemos ver que el músculo sóleo es el vientre muscular más desarrollado de los 3 vientres que forman el tríceps sural. El tríceps sural es uno de los 2 músculos superficiales de la región posterior de la pierna, junto con el músculo plantar delgado que lo observamos a este nivel. Este es el pequeño músculo plantar delgado. Este sería el músculo gemelo lateral o gastrocnemio lateral, y este es el gemelo medial o gastrocnemio medial. Estos músculos se originan, el gemelo lateral o externo se origina de la superficie lateral o externa del cóndilo lateral del fémur. El gemelo medial se origina de la cara poplitea del fémur por arriba del cóndilo medial del fémur. Su tendón de inserción se une al tendón de inserción del músculo sóleo. El músculo sóleo se origina de la cabeza del peroné, se origina también del extremo superior de la cara posterior del peroné, del ligamento fibroso, el arco fibroso que une al peroné con la tibia. Se origina de la línea del sóleo o línea oblicua de la cara posterior de la tibia, y tiene origen también del borde medial de la tibia. Desde este origen el sóleo se dirige hacia abajo y forman un solo tendón, que es el tendón calcáneo, que estamos observando que se inserta al final en la cara posterior de la tuberosidad del calcáneo. Eso es lo que le da el nombre de tendón calcáneo. Por la mitología griega se le conoce también como tendón de Aquiles. La inervación del músculo tríceps sural está dada por el nervio tibial, que aquí estamos observando, el nervio tibial, que es la continuación en la pierna del nervio ciático popliteo interno o nervio tibial, rama terminal del nervio ciático a nivel del hueco popliteo. Este es el nervio tibial. Este es el nervio ciático popliteo externo o peroneo común. La acción del músculo tríceps sural realiza flexión plantar, también flexiona la rodilla, tiene importancia en la acción de conservar la postura. Es un músculo antigravitatorio. Desde el momento que el sujeto se pone de pie, aumenta el tono muscular del tríceps sural. Así que es un músculo postural. Garantiza la posición bípeda, a eso se refiere de postural. Basta con que nos pongamos de pie y este músculo entra en acción, se contrae. De ahí que cuando pasamos mucho tiempo de pie sentimos molestia
dolor en las pantorrillas. Esto es producto de que este músculo está permanentemente contraído cuando permanecemos en posición bípeda, cuando permanecemos en posición de pie. Luego tenemos el músculo plantar delgado. El plantar delgado es un músculo pequeño, es este músculo que tenemos aquí. Observamos que pasa por debajo de los gemelos y luego se continúa con un largo tendón cilíndrico hacia el borde interno del tendón calcáneo, tendón de Aquiles. El origen del plantar delgado es en el extremo inferior de la cresta supracondilia lateral del fémur. Su vientre muscular es corto, aproximadamente 5 o 6 centímetros, y luego se continúa con un tendón delgado cilíndrico que discurre entre los dos gemelos y el sóleo. Termina uniéndose al borde medial del tendón calcáneo o desciende de manera independiente a insertarse a la cara posterior de la tuberosa del calcáneo. La acción de este músculo es muy pobre, es un músculo muy pequeño, pero sería su acción que colabora con la acción del músculo tricepsural. Luego tenemos el músculo popliteo, representado en esta imagen en color azul. El músculo popliteo se origina en la superficie lateral del cóndilo lateral de la tibia, del fémur, perdón. Se origina también en la cápsula articular de la rodilla, se origina en el menisco lateral de la articulación de la rodilla y se inserta en el espacio triangular que existe en la cara posterior de la tibia, por arriba de la línea del sóleo o línea oblicua de la tibia. En esta zona es donde se inserta el músculo popliteo. Este músculo se supone tiene acción flexora a nivel de la rodilla, flexiona la rodilla, pero tiene también una acción, dado que se origina en el menisco lateral, de protección del menisco lateral de la rodilla cuando la rodilla está hiperflexionada, o sea, cuando tiene una flexión completa, protege al menisco lateral. También estando de pie, rota lateralmente el fémur, rota lateralmente el fémur, y estando el pie en el aire, rota medialmente la tibia. Inervación nervio tibial o nervio tibial posterior. Aquí observamos en lila el origen del músculo flexor largo de los dedos. Este se origina de la cara posterior de la tibia en su tercio medio, tercio inferior, en la zona aledaña o muy cerca del borde medial de la tibia. Su tendón de inserción desciende al pie, a la región plantar del pie, pasa por el surco maleolar de la tibia, acompañando el tendón de inserción del músculo tibial posterior. En la planta del pie se divide en 4 tendones que se dirigen a los 4 últimos dedos. En los 4 últimos dedos, cada tendón se termina insertando en la cara plantar o inferior de la base de la falange distal de los 4 últimos dedos. Está inervado el músculo flexor largo de los dedos por el nervio tibial o nervio tibial posterior. El músculo tibial posterior se origina de la cara posterior de la tibia por debajo del nivel de la línea oblicua de la tibia o línea del sóleo, en la zona lateral de la cara posterior de la tibia.
se origina de la membrana interósea que une la tibia y el peroné, y se origina también de la cara posterior del peroné. Su tendón de inserción se dirige a la planta del pie, pasa por el surco maleolar, como estamos observando, al tendón del flexor largo de los dedos, y en la planta del pie se inserta en varios huesos del tarso y el metatarso. Se inserta en el escafoides, se inserta en el cuboides, se inserta en las tres cuñas, cuña medial, intermedia y lateral, y se inserta en la base de los metatarsianos segundo, tercero y cuarto metatarsiano. Tiene una inserción muy amplia el tendón de inserción del músculo tibial posterior. El tibial posterior en su acción es flexor plantar y es el más potente inversor del pie. La inversión del pie es la acción en la que desplazamos la planta del pie hacia el plano medio, estando en posición anatómica. La inervación del músculo tibial posterior está dada por el nervio tibial, a secas, nervio tibial, que es la continuación del ciático interno en la pierna, o nervio tibial posterior. El músculo flexor largo, el dedo gordo, está representado aquí en este esquema, en color rojo. Se origina de la cara posterior de la fíbula o peroné, en el tercio medio y tercio inferior del cuerpo del peroné. Su tendón de inserción se dirige a la cara plantar del pie, recorre la región interna del pie, la región del arco interno del pie, y termina insertándose en la cara inferior o plantar de la base de la falange distal del dedo gordo. Acción del flexor largo del dedo gordo, la que sugiere su nombre, el flexor del dedo gordo o primer dedo del pie, y también colabora con la flexión plantar del pie. Hasta aquí la descripción de los músculos de la pierna. Recordemos que los músculos anteriores están inervados por el nervio tibial anterior, son flexores dorsales del pie por su acción, y los laterales son inervados por el nervio peroneo superficial o nervio músculo cutáneo, rama del ciático externo, y estos músculos peroneos laterales son largo y corto, son eversores del pie principalmente. Los músculos posteriores, un grupo superficial, un grupo profundo, todos inervados por ramas del nervio ciático poplito interno o nervio tibial o tibial posterior. Y en este grupo realizan inversión del pie y flexión plantar o flexión de los dedos. Muchas gracias.